Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Vamos a indagar en un tema que, como suele ser habitual en mi caso, es la primera charla que doy sobre esta temática, así que todos somos nuevos en esto y espero desarrollarla de la mejor manera posible, porque es un tema aparentemente complejo pero muy original. Yo creo que las cosas que os voy a contar aquí, muchas no las habréis oído, esa es un poco mi idea, ¿no? Intentar sorprenderos y sobre todo intentar el por qué ese título, por qué esos caprichos, esas señales del cielo, porque hay gente que está escogida, vamos a llamarla por los cielos, ¿no? por la providencia. Está claro que no tiene ningún tipo de connotación religiosa, a pesar de que voy a hablar de religión, o sea que no hay ningún tipo de inclinación católica, cristiana, a la hora de exponer estos temas. Sí está recogido muchísimas de estas leyendas, pues de este acervo cultural que también es la religión católica de la que hemos vivido, ¿no? La religión cristiana desde que hemos nacido. Por lo tanto, sí que me interesa siempre recoger ese tipo de casos, y algunos aparecen en algunos libros. Algunas de las cosas que voy a contar aquí sí están escritas en algunos libros míos, otras no, pero otras sí que he intentado mostrarlas porque me parecen bastante representativas de que en algunos momentos determinados de la vida hay personas que son elegidas. Por citaros un caso más concreto, que no voy a entrar en el mundo de la ufología. Dentro del mundo de la ufología, que conocéis perfectamente, están los contactados. Los contactados siempre se sienten personas elegidas. Y bueno, ¿por qué alguien? Casi siempre el contactado de turno no se siente digno, ¿no? Para que una determinada entidad le dé un mensaje y ese mensaje encima lo tiene que transmitir a otras personas. Y ahí está el problema, que cuando lo intenta transmitir, la sensación es que no lo van a creer. Bueno, pues esto que ocurre en el mundo del contactismo desde hace unos 50 años para acá, esto ya ocurría hace siglos. Desde el siglo XII hasta el siglo XVI, yo tengo recogidos una docena de casos donde hay personas que eran contactadas, pero contactadas por entidades espirituales, por entidades divinas, no eran extraterrestres, aunque de alguna forma amplia podríamos decir que sí, porque no procedían de este plano. Y entonces, escogían a personas, normalmente siempre las más humildes, las más analfabetas, las más desgraciadas, para que dieran un mensaje. Y ese mensaje tenía que ver con una situación crítica que estaba pasando el pueblo. Normalmente, por ejemplo, una epidemia de peste. Entonces, claro, para quitar la peste, una enfermedad que por entonces una plaga que no se conocían las causas, pues que alguien te dijera que tenía el remedio, pues qué bien, ¿no? O bien para que se construyera una ermita o un santuario, o para que brotara una fuente de aguas milagrosas y a partir de ahí se pudiera curar todo el mundo. Entonces, claro, esto elige a un vidente, a una persona, ya digo, del pueblo llano, y tiene que dar ese mensaje. Y la característica general dentro de estos elegidos es eso, que el elegido se sienta abrumado. Dice, bueno, ¿cómo voy a darle este mensaje? Esto no lo va a creer nadie. Y entonces, para que le crean, le señala, le marca, muchas veces como si fuera una especie de marca de ganadería. Y esto es curioso, porque son las contradicciones y las paradojas que se dan en ese mundo espiritual, donde parece que todo es divino, todo es como muy bonito, pero sin embargo, luego hay gestos, actitudes por parte de estas entidades, perdón por la voz, pero bueno, tengo una pequeña alergia que me ha afectado la garganta y espero terminar bien la charla. Pero bueno, si hay altibajos, aparte de dar el énfasis adecuado, es cuestión de cuerdas vocales. Bueno, cuando dije a esta persona, al pastorcito, al carbonero, en fin, a alguien de lo más humilde, que normalmente no sabe ni leer ni escribir, cuando tiene que dar el mensaje, claro, tiene que dar el mensaje al pueblo, tiene que dar el mensaje normalmente a las autoridades civiles y eclesiásticas, y no se atreve. Y como no se atreve, no lo da. Pero como no lo dan, se vuelve a aparecer otra vez esa entidad y le señala, le marca, dice, bueno, para que te crean, te voy a hacer una marca. Y eso es un aspecto bastante insólito dentro de estas leyendas. Hay mucha gente que no lo conoce. Y yo he recopilado cuando estos elegidos tienen una marca. Y normalmente, a cambio de eso, pues ya la gente ya les cree, como diciendo, vaya burrada que te han hecho, ¿no? Esto quiere decir que hay alguien que realmente quiere que ese mensaje llegue, se transmita. Se transmite, le cree, eso desaparece, esa enfermedad o
o esa torsión corporal, que os contaré algunos ejemplos, y a partir de ahí es como que la misión se ha cumplido. Es decir, la entidad divina quería marcar un lugar, y para marcar el lugar marca primero al vidente, al elegido, ¿no? Entonces es curioso, porque contado así, que sería un poco como el modus operandi, suena como raro. Dice, bueno, claro, si alguien, una entidad de este tipo es tan poderosa, ¿para qué necesita a alguien de estos? Alguien que tiene miedo, que tiene complejos, para que dé la señal, o para que dé el mensaje. Ahí es donde está para mí la clave. Luego os daré una serie de conclusiones, más o menos a las que he llegado, pero que me parecen bastante representativas. Lo interesante de todo esto es que cuando se señala a una persona, cuando se elige, ya digo, hay veces que también se elige a un sacerdote, ¿sabes? A alguien que está relacionado con la curia, ¿no? o con la jerarquía eclesiástica. Y fíjate, voy a poner el primer ejemplo, que me parece muy representativo porque a día de hoy se sigue haciendo y mucha gente no lo conoce. Estamos en Andalucía, estamos muy cerca de Córdoba, y en Córdoba habréis visto los triunfos de San Rafael. ¿Sabéis que los triunfos de San Rafael tienen que ver con una epidemia de peste? Y que precisamente San Rafael, dice la leyenda, así que se aparece al padre Andrés de las Ruelas en el año 1578, ¿para qué? Para darle un mensaje. Además no se aparece una o dos, sino se le aparece en varias ocasiones, porque al principio no lo cree, no quiere transmitir ese mensaje y por lo tanto ahí queda la cosa. Pero llega un momento en que Andrés de las Ruelas, este sacerdote, se acaba creyendo el mensaje. Y lo que dice es un mensaje muy simple. Este arcángel, suponiendo que fuera San Rafael, que se identifica como San Rafael, le dice una cosa, dice: yo voy a hacer que Córdoba no vuelva a tener ninguna epidemia siempre y cuando me construyan una estatua en lo alto de lo que es la mezquita catedral. Y allí donde está mi estatua, allí ejerceré un influjo para que no haya ningún tipo de enfermedad y que Córdoba de alguna forma esté protegida. Fijaros, qué pacto más interesante. Y esto que podría ser un cuento de hadas, sin más, bueno, ya está. Alguien que dice que se le ha parecido y sin más trascendencia. El hecho es que se le cree, además yo tengo el texto de donde, porque luego Andrés de las Ruelas lo pone por escrito, y es un texto curiosísimo, ¿no?, del siglo XVI, donde da con pelos y señales todos los detalles de esta aparición divina, ¿no?, donde este ser celestial se identifica como San Rafael. Bueno, se mantiene oculto durante un tiempo, pero al final tiene que revelar esto porque él se considera como un elegido, como señalado, para que esto se construya. Y se construyen estos triunfos de San Rafael. Y efectivamente, según la historia, y además se puede constatar, desde el momento que se empiezan a construir estos triunfos de San Rafael en Córdoba, no hay epidemia que haya acabado con alguno de los habitantes o de los vecinos de Córdoba. Bueno, curiosidad, no curiosidad, el hecho es que ya tenéis, hay algo, o sea, una entidad que se define, porque normalmente se suele definir ellos mismos, esa entidad, en este caso como San Rafael, y que se tiene que construir, no en este caso una iglesia ni un santuario, tiene que construirse su estatua, con lo cual hay una especie de egocentrismo bastante considerable en todo este tipo de religiones, porque tiene que ser él el que aparezca, no Cristo, no la Virgen, no Dios, San Rafael. Y efectivamente en ese pacto parece que se cumple. Una vez que se empiezan a construir estas estatuas, hay varias, además en Córdoba, fijaron, pues adiós epidemia, y no ha vuelto a ocurrir ninguna desgracia de este tipo en esta ciudad. Es, por decirlo así, una ciudad protegida. Veréis que luego pondré el ejemplo de otra ciudad que está protegida, pero no por San Rafael, sino por otro santo, en este caso por San Pablo. Entonces, es llamativo, ¿no? O sea, ya no estamos hablando de grandes entidades de primer orden, sino, bueno, algunas que no son tan importantes dentro de esa escala. Cuando digo tan importantes me refiero a Dios, a Jesucristo, a la Virgen, sino que estamos hablando de otro tipo de entidades que se definen a ellas mismas como San Rafael o como San Pablo, pero que luego hay que construir algo a cambio de algo. Y el a cambio siempre es eso, construir, en este caso, una estatua. Bueno, pues ahí están. Son para mí ejemplos muy significativos de algo que está ahí, que está pasando. Ahí tenéis el texto que aparece en muchas de estas estatuas. Es ese compromiso, ¿no?, que se hace para que Dios no traiga ningún tipo de mal a esta ciudad mientras estén estos tronos de San Rafael puestos allí. Y vamos con uno de los casos significativos ya, ¿no?, que es el Santo Ángel de Ayora, de 1392. Aquí fijaros, una entidad
que aparenta ser un joven mancebo, como dice la crónica del siglo XIV, y se le aparece una anciana, también analfabeta, para darle un mensaje. Ese mensaje, una vez más, fijaros, siempre tiene que pasar ese pueblo por un momento de crisis. Y normalmente los momentos de crisis solía ser o bien porque había alguna guerra o bien porque había alguna epidemia que estaba diezmando la población. Y en el caso de este joven mancebo, o sea, no se identifica como un ángel, sino como un joven mancebo, pues a esta vieja, a esta anciana, Liñana se llama, pues le da ese mensaje. Dice, mira, si quieres que la epidemia desaparezca de Ayora es una población valenciana, tienes que hacer una historia. Tienes que hacer era un punto que había que era de, ¿cómo te diría? Relacionado con el agua, con una especie de agua milagrosa, ¿no? Y que parece que había desaparecido con el tiempo. Entonces lo que le señala es un lugar donde tiene que volver a excavar para que ese agua milagrosa vuelva a resurgir y que tiene que dar ese mensaje. Es decir, que si beben de ese agua, pues la epidemia desaparece. La mujer no le cree, no cree a este joven mancebo, y lo que hace es una torsión en la mano, lo de siempre, ¿no? Le señala para que, viendo esa torsión de una forma desproporcionada, es como que le da la vuelta a la mano, ¿no? O sea, algo que sería antinatural, algo que iría contra la física y contra la anatomía. Gracias a eso cree a esta anciana y gracias a eso pues se produce el milagro, y el milagro es que desaparece la peste de Ayora y se conmemora a partir de ese momento en enero, porque esto ocurre en enero de 1392, siempre en enero se conmemora una fiesta precisamente para dar gracias a esta entidad de todo lo que había pasado. Ahí tenéis otra de esas estatuas donde luego el pueblo, como desapareció este joven mancebo, el pueblo lo identifica como un ángel. Eso es curioso. Pero claro, él no se identificó. Entonces el pueblo dice, bueno, pues tuvo que ser un ángel. ¿Quién es? Pues el santo ángel. Como no era Rafael, no era Gabriel, no era Uriel, pues el santo ángel. Y así se quedó. Pero en ningún momento en las crónicas se le describe con alas ni nada parecido. Pero sin embargo, en la iconografía luego religiosa sí se le describe de esa manera. Ahí se va viendo. Y este es el caso. No sé si se van viendo. Es que aquí estoy viendo distintas por lo que veo aquí. Vale. Es que van distintas a mi ordenador. Así que vamos por orden aquí. Es de Santa María la Real de Nieva. Esto es una iglesia sumamente interesante, ¿no? De hecho, en el último libro que he publicado, el de La España Fabulosa, aparece un dato de esta iglesia, pero no es lo que voy a contar ahora, sino porque también hay una boa disecada, ni más ni menos, ¿no? En muchísimos lugares hay caimanes, hay crocodilos disecados, en este caso son más originales, hay una boa. Y además de la boa, que está disecada, está el arma que sirvió para matar a la boa. Eso es curioso, ¿no? Está ahí en una de las paredes de la iglesia. Bueno, lo que se cuenta de esta iglesia segoviana de Nieva es algo muy, muy curioso. Y es que aquí tenemos a un pastor que de pronto se le aparece, es una entidad divina, en este caso relacionado con la Virgen. Aquí ya estamos más en las apariciones marianas. ¿Y qué ocurre? Pues que lo mismo, estamos ante un momento clave de esta localidad segoviana donde lo están pasando mal, y lo que dice en este caso es que se tiene que construir una iglesia. Aquí ya no hay una fuente, ya no hay una estatua, sino que se tiene que construir una iglesia, lo cual es un requisito previo en muchísimas de las apariciones marianas para que luego ese deseo sea cumplido, por lo menos el mensaje que le transmite esta entidad mariana. Lo mismo, en este caso, al pastor le hace también otra torsión. Las torsiones solían ser de muy distinto grado, ¿no? O muchas veces se ponía la mano en forma de cruz, o quedaba la mano pegada a la mejilla, que no la podías despegar, o si eran las extremidades inferiores, se quedaban también pegadas a los talones o al pompis, y no había forma de despegar. O sea, algo totalmente antinatural para que la gente le creyera el mensaje. Y tanto que le cree que en esa cueva dice que tienen que excavar para que aparezca una imagen suya, porque lo que aparece es la imagen espiritual, una virgen radiante, esplendorosa, pero le señala a este pastor que tiene que excavar en un determinado sitio donde aparecerá una imagen que luego en ese mismo lugar se tiene que construir esa iglesia.
Y efectivamente, en esta iglesia, esta es la tumba del pastor, y aquí, espera, ya digo que esto va a descompasar por lo que yo tengo aquí. Aquí. Este es el lugar de la curva donde se encuentra la imagen. Aquí alrededor es donde hacen esta iglesia, espectacular, además de una de las fachadas con una iconografía religiosa impresionante. Y ese es uno de los frescos que aparece en la propia iglesia, donde queda reflejado el diálogo que mantiene la Virgen con este pastor para que construya el santuario. Pero ya digo, ahí no se ve la torsión que le hacen la mano para que fuera creído, porque casi siempre se tiene que aparecer 2 o 3 veces para que el mensaje sea cumplido. Su tumba está ahí, la tumba del pastor, un poco como testimonio de que estamos hablando de un caso real, un caso histórico. Y aquí tenéis el otro que os comentaba, en Écija, en Sevilla, el caso de San Pablo. Fijaros que se parece mucho este triunfo al de San Rafael, que os comentaba antes. Pero aquí estamos hablando de un poco antes, del año 1436, porque aquí es San Pablo, ni más ni menos, el que se aparece para dar también ese mensaje. Y estamos hablando también de enero. De hecho, en Écija la fiesta principal es el 25 de enero, conmemorando esta aparición que tuvo San Pablo. De hecho, Écija no lo tenía como santo patrono, y a partir de ese momento San Pablo es el patrono de Écija. Para que veáis un poco la importancia que tiene este tipo de cosas. O sea, no solo queda una leyenda más o menos vaporosa, sino que luego queda testimonio en esa localidad para siempre. Cuando digo para siempre, es para siempre. O sea, los tronos de San Rafael, este trono o triunfo de San Pablo, y además el voto perpetuo de San Pablo, que tiene firmado la ciudad de Écija con este santo. Entonces, claro, eso es muy llamativo desde mi punto de vista que se produzca. Aquí tenéis una de las imágenes donde se ve claramente a San Pablo con la espada. Ya sabéis que todas las iglesias siempre están flanqueadas por San Pablo y San Pedro. San Pedro siempre con las llaves, San Pablo con la espada. Aquí queda claro que San Pablo elige, en este caso, esta localidad sevillana para que se le rinda culto. Lo mismo al vidente le hace también otra señal de esas increíbles para que le crea al pueblo, y a partir de ese momento se le empiezan a construir estatuas, edificar estatuas a San Pablo, y hasta hoy, y con la misma sensación de que Écija está protegida, de que tiene un don divino, de que hay algo que ha sido elegida en este caso por una entidad que se hizo identificar. Siempre digo que se hace identificar porque, cuidado, muchas veces estas identidades, igual que pasa con el mundo ufológico, suelen mentir. O sea, dicen una cosa pero son otra. Pero bueno, eso es otra historia, ¿no? Que no vamos a entrar en detalle. Y aquí tenéis, dentro de la iglesia de Écija, un poco la torsión, más o menos, no sé si lo veis, que también le hace otra vez en la mano al vidente para que sea creído por el pueblo, para que le construyan estas estatuas. Entonces, veis que se da como un modus operandi bastante curioso. Claro, podríamos decir, a lo mejor unos copian a otros, a lo mejor siempre es la misma leyenda que unos están copiando a otros. Pero qué curioso que estas leyendas tienen esa raigambre local. O sea, no son leyendas, como os dais cuenta, etéreas, donde no se menciona el año, ni la localidad, ni los detalles. Prácticamente todas estas leyendas que estoy contando son más que leyendas, porque hay todo un acta notarial. Y ese acta notarial es donde queda registrado que esa aparición tuvo lugar, lo cual ya le da un carácter más verosímil, en el sentido de que tenemos una prueba, un documento, una huella palpable, que para mí es lo que me interesa de las leyendas. Y en Cubas de la Sagra, perdón, voy a beber un poco de agua. Estamos en Madrid. ¿Conocéis este pueblo de Cubas de la Sagra? Es interesantísimo, fijaros, lo llaman el Lourdes español, y sin embargo no lo conoce ni Dios. Perdón. Cubas de la Sagra es un pequeño pueblecito que atesora muchísimos milagros, por decirlo así, y atesora muchísimos milagros en relación no tanto con esto que os voy a contar ahora, sino con alguien posterior que se llamaba Juana Vázquez, y luego se llama Santa Juana, pero a nivel popular, no ha sido elevada a los altares todavía, Santa Juana. Pero bueno, tiene muchísimos milagros, y allí mucha gente ha ido y sigue yendo pues para curarse. Además te dan un tipo de reliquias relacionadas con Santa Juana. Bueno, pues antes que Santa Juana llegara a este convento a ejercer, ¿no?, sus hábitos y por lo tanto su fe, ya había ocurrido una aparición, que es esta de 1449, donde la Virgen, que es curioso, donde la Virgen se le aparece a Inés Martínez, que la llaman Inésica,
No me preocupes, ¿no? Inesita, mira, a la Virgen se le ha parecido Inesita. Inesita era una niña de 14 años en aquel momento. Bueno, ¿qué ocurre? Hay una crónica, hay toda una crónica de escribano donde se cuenta con pelos y señales lo que ocurre. La imagen está, esto que aparece en Cuevas de la Sagra, estas son imágenes mías. Las he hecho allí. La descripción que hace de la Virgen es una Virgen del tamaño de ella, o más pequeña. No es tan grande. Dice que era una niña, una Virgen muy pequeña, que más o menos aparentaría unos 9 años. Y de hecho, sí dejó unas huellas en el suelo, las huellas en el suelo de una niña muy pequeña. Por lo tanto, fijaros también aquí. Lo identifican como virgen, pero la entidad femenina que se aparece siempre se describe como una niña muy pequeña. Una niña muy pequeña que le da un mensaje a Inesita, que es que ahí tiene que construir un convento, no una ermita, un convento en el lugar donde ella coloque una determinada cruz, una cruz de madera. Le da este mensaje. Inesita, ¿qué hizo? ¿Qué os imagináis que hizo Inesita? Porque no dio el mensaje, como siempre. ¿Cómo voy a decir esto? Si yo soy una niña que no sé de qué va esto. Y encima me lo está diciendo otra niña. O sea, una niña que se aparece a otra niña. No le hace caso, se vuelve a aparecer esta entidad, esta señora, además la señora, una niña que aparentaba 9 años, pero bueno, así queda en la crónica recogida. Se vuelve a aparecer a Inesita, y como no le ha hecho ni caso del primer mensaje que le dio, pues la pega otra torsión de dedos que la crució viva. Y como en este caso tenía que ver con una cruz que tenía que hincar en un lugar determinado, la mano se la colocó para que pareciera una cruz. O sea, la crónica ya no sé lo que dice, pero dice que el dedo pulgar al final queda arriba, mientras estos quedan torsionados, para de tal manera que le quedó la mano pues fuera una cruz. Fijaros. Bueno, dice que se le quedó el brazo seco. No lo podía mover. Los padres asustados. Porque pensaban que esta niña se nos ha vuelto tonta. Y encima nos está dando un mensaje que no lo entendemos. Pero claro, al ver esa torsión de mano, esa señal del elegido, pues dijeron, esto, dice, hombre, hay gente bruta en el pueblo, pero estos son incapaces de hacer esto. Entonces la creyeron. Es que, fijaros también que hay que ser bruto, porque la niña, esta virgen, es la que le hace esa torsión. Entonces, al de creer, dice, pues bueno, pues hay que ir en procesión a ese lugar. Claro, ya el cura le creyó y ya el pueblo entero creyó a Inesita y se fueron todos en procesión. Ahí tenéis, es un mural que también aparece en este convento, y se fueron todos en procesión. ¿A dónde? Pues al lugar donde la Virgen, claro, a la Virgen solo la veía Inés Martínez, Inesita, los demás no la veían, claro. Ella la seguía a donde fuera. Y lo que dice la crónica es que ella, la Virgen, iba con una cruz, ellos veían que la cruz iba como flotando, y en un momento dado, Inesita coge la cruz y la clava en un sitio determinado. Y ese sitio determinado, que es este, es el epicentro, el Axis Mundi, donde se empieza a construir ese convento. Y ahí está, y lo tienen así señalado, porque, claro, es parte importante, claro, el 9 de marzo de 1449, para que quedara constancia a la posteridad de que realmente esto no era una leyenda, sino que era un hecho histórico, a pesar de que estamos hablando de un elemento sobrenatural, increíble, ¿no?, que esto ocurriera y en la forma que ocurrió, pero ahí está. ¿Qué ocurre? Que desde ese momento este sitio se convierte en un lugar sagrado, en un lugar de peregrinación, porque la gente quiere saber qué ha pasado con esa cruz, dónde estaba, por qué se empieza a construir ahí todo un convento y por qué posteriormente aparece una señora, esta Juana Bárcena, que os decía, Santa Juana, todavía ya digo, no ha sido elevada a los altares, pero que protagonizó muchísimos episodios de curaciones, de milagros, de todo tipo de cosas, incluso quedó incorrupta cuando ella muere. Lo que pasa es que con las tropas napoleónicas, cuando llegaron allí, bueno, ya saben lo que hacen las tropas napoleónicas cuando iban a los conventos, arrasaban con todo lo que tenía que ver con el oro y la plata, se lo llevaban, y si había cuerpos incorruptos o cualquier cosa que no les interesaba, lo destrozaban entero. Y el cuerpo de esta mujer, de Santa Juana, pues lo destrozaban. Aún así hay una tumba donde quedan los huesecillos, es decir, lo que queda por allí, ¿no? Poco. Pero es un lugar de peregrinación, muchísima gente va allí. Es el Lourdes español, como lo ha llamado un sacerdote, y sin embargo no lo conoce nadie. Yo os invitaría, ¿no?,
a que fuerais a este sitio. Además, las monjas son muy amables, cuando ven, además que pones interés, ¿no? Que conoces un poco la historia. Y la iconografía, que está, es la que acabáis de ver, ¿no? Aparece reflejando, por una parte Santa Juana, que no trae aquí la historia de Santa Juana, pero sí lo de la Virgen. Aquí la Virgen María hincó la rodilla y clavó la cruz. Realmente la que hinca la cruz es en Ésica, pero a petición de la propia Virgen en un lugar muy determinado y que pudo ver toda la congregación de fieles, todos los vecinos que acudieron a ese lugar. Y o milagro, aquello pues ha dado como fruto todo un convento desde el siglo XV en adelante, que ha sido, ya digo, objeto de todo tipo de peregrinaciones y de prodigios, de los más variados. Aquí tenéis otra de las imágenes donde se ve claramente, es como la Virgen realmente estaría desproporcionada. Lo que pasa es que la iconografía, cuando estas estatuas son del siglo XX, cuando lo hacen, no son fieles a los hechos, porque realmente deberían poner a una entidad femenina del mismo tamaño más o menos que esta, o más pequeña incluso. Eso es un detalle muy llamativo, es como una pequeña incongruencia de las que se ven en muchas de las apariciones marianas, pero que luego no dejan constancia, porque ya sabéis que luego son adulteradas, en fin, son cambiadas para que sean más digeribles por parte del pueblo llano, y cuando ven cosas que chirrían, a veces las eliminan. Por suerte tenemos los documentos originales y esas cosas que chirrían están ahí y por algo serán. Ya digo que luego se pueden sacar diferentes conclusiones, porque no es el único caso que yo conozco donde la entidad que se aparece es una niña muy pequeña y que luego se identificará como la Virgen María. La Valagamilla. Estamos otra vez en Madrid, no nos tenemos que ir a otro lugar. En Madrid, otro lugar muy poco conocido en el norte de Madrid, y también en este siglo, el siglo XV, en 1455, en este caso hay una aparición de San Miguel. Fijaros que os he hablado de San Rafael, que os he hablado de San Pablo, aquí San Miguel Arcángel. Pero ojo, cuando se le aparece a un tocayo suyo, que era Miguel Sánchez, se llama, este tocayo, este pastorcito, cuando se le aparece a Miguel Sánchez, no se identifica como San Miguel Arcángel, se identifica como uno de los 7 espíritus, pero quiere que se construya una ermita en honor a los santos arcángeles. Y entonces, claro, haciendo una deducción, dice que se identifica como uno de los 7 espíritus, que Miguel Sánchez no tenía ni idea de qué era, y dice que le haga una ermita para los santos arcángeles. Y pues ya está, pues este es el arcángel San Miguel, como se apareció a uno que se llamaba Miguel, para que veáis un poco muchas veces cómo se llega a una, en este caso, a una ermita con un nombre donde no aparecen las crónicas, pero que se le da por asimilación. Y entonces esta ermita está dedicada a San Miguel por este episodio que ocurrió. ¿Qué pasó? Que lo de siempre, el pueblo Navagalamella estaba pasando también una época mala, ¿no?, de enfermedades. Aquí no se habla de pestes para nada, pero el construir esta ermita sí servía como talismán para que se evitara todo tipo de enfermedad. No le quedan al principio, y en este caso al pobre Miguel, a Miguelito Sánchez, en este caso, este arcángel o este espíritu de celeste, ¿no?, de a saber dónde, porque no dijo de dónde venía exactamente, ¿qué le hace? Aquí ya no le hace ninguna torsión con la mano, aquí todavía es mucho más surrealista, casi más original, ¿no? Cogió y lo que eran las piernas, imaginad las pantorrillas pegadas a los talones pegados al culo, para que lo veáis, ¿no? Las pantorrillas pegadas totalmente a la parte de atrás. Entonces, claro, no se podía ni mover, tenía que ir a rastras, el pobre. Y es que lo intentaban, claro, cuando le ven en esa postura, porque esto le ocurre en la segunda aparición, la primera, como siempre, nunca hace caso, ¿no? En la segunda dice que no vas a hacer tu caso, te vas a enterar. Y entonces, en este caso, le coge, le deja totalmente hecho plomo, paralítico casi, arrastrándose. El pueblo le intenta desenganchar con unos dolores tremendos, el hombre pegaba unos quejidos de miedo, y dice, pues esto no hay forma de... Y entonces es cuando cuenta la historia, dice, bueno, pues dice que hay que construir esta ermita, que hay que hacer una romería, una serie de cosas. Y en ese momento sana y ya queda desentumecido y puede andar ya por sus propios pies, ¿no? Y es cuando le cree y se crea esta ermita, que por cierto es la única que hay de San Miguel en toda la comunidad de Madrid. Es muy llamativo, porque San Miguel suele ser un santo muy venerado en muchos lugares, pero también es verdad que San Miguel, y aquí es un poco, para mí es incoherente, casi siempre San Miguel es venerado en lugares altos.
fijaros un poco, si recordáis santuarios que tengan que ver con San Miguel, por ejemplo San Miguel de Aralar, en Navarra, siempre tiene que, o Monte San Michel, siempre están en un alto. Sin embargo aquí no. Pero se lo dedica a San Miguel por lo que os acabo de comentar, porque se identifica con uno de los 7 espíritus, porque hay que hacer una ermita a los arcángeles, a los altos ángeles, y porque el vidente se llama Miguel. Entonces la fiesta ya está, pues San Miguel y no hablemos más. Con corrosión incluida, como mandan los cánones, ¿no? En Escalona del Prado, 1495, bueno, pues algo parecido. Tampoco me quiero extender porque os he dicho unos cuantos casos, pero bueno, en este caso se le aparece a una mujer llamada Juana, no tiene nada que ver con la Juana de Cuarta de Saga, pero fijaros, lo traigo un poco como curiosidad, porque en este caso ya no estamos hablando de las piernas, de las pantorrillas, ni de las manos, sino sabéis qué señal, qué marca le deja a la pobre Juana para que sea creída. Esto es de un modelo, esto es de un modisto alemán que hace a sus vedentes, ¿no? A sus modelos las hace así, o sea, con los labios sellados. Bueno, pues fijaros qué cosa más extraña en Escalona del Prado le hace para que transmita un mensaje, le sella la boca, no la podía desprender, como no la podía desprender los labios, pues le creen, entonces una vez que desprenden los labios es cuando lo cuenta. Pero la señal era para decir, no me has hecho caso, no has querido hablar, ahora no vas a hablar, aunque quieras. Entonces le creen, y cuando puede despegar los labios, a saber qué burrada hizo ahí, es cuando ya cuenta esa historia, que es lo de siempre, construir esta ermita, en este caso la de Escalona, que acabáis de ver ahí, ¿no? Pero bueno, lo he traído un poco, como no hay imágenes de lo que le hizo en la boca, pero tuvo que ser algo parecido a esto, ¿no? Una cosa, realmente me río yo de las películas gore y de terror. No hace falta ir, ya has visto que en las leyendas marianas, piadosas, espirituales, ocurren este tipo de cosas. También es verdad que tiene un final feliz, que la mujer al final pudo hablar, contar y construirse la ermita, ¿no? En Illescas, en Toledo, pasó algo, pero al revés. En este caso era una mujer, se llamaba Francisca de la Cruz, que en 1562 la mujer estaba muy mal, o sea, bueno, tan mal, como que fue montada en un burro hasta Illescas, a este hospital de la Caridad, y tenía que ir no sentada, sino como tumbada, como si fuera un fardo, como si fuera un saco, o sea, que no se podía ni mover. Entonces, si ella llega allí, la deja, ata el burro en el olmo del milagro, que ahora os lo enseñaré, entra y va a pedir clemencia y un milagro a la Virgen. Aquí se ve el cuadro está en lo alto, ni con teleobjetivo. Fijaros que la foto que me ha salido no la podía hacer mejor, porque con un teleobjetivo estaba muy lejos, no se podía hacer con flash tampoco allí, y bueno, y más o menos esto es lo que me sale. No sé si veis ahí un poco el burro, el cuadro es como una escena, aparecen 2 escenas, uno es la llegada de esa mujer con el burrito, y luego cuando ella está orando delante de la Virgen para pedir ese milagro. Bueno, algo ocurre, esta mujer llevaba muchísimos meses prácticamente ya arrastrada, porque no sé, podría ser una especie de reuma tremendo, ¿no? De estos que le impedía caminar, no se sabe la enfermedad que podía tener. El hecho es que en una hora que estuvo en este hospital, que ahora es un santuario, se le curó, y dice que salió caminando por sí misma, hasta el punto de que todo el mundo dio por hecho el milagro, y este lugar se convirtió también en otro lugar de peregrinación, porque si a Francisca de la Cruz la hizo este milagro en 1562, ¿qué no nos podrá hacer a los demás? Bueno, pues ahí está el dato, ¿no? Ahí tenéis incluso el famoso ordo del milagro, tiene más de 500 años de antigüedad. Ahí dice que ató al burro, y a partir de ese momento, pues hasta el olmo, que no tuvo nada que ver en este milagro, pero lo llaman así, el olmo del milagro, dentro del pueblo de Illescas. Que por cierto, está el Bohío, también un restaurante con una estrella Michelin. Pues si tenéis dinero y ganas de comer, no se come mal. Y nos vamos a Reus, otro de... Porque es que este tipo de apariciones se dieron sobre todo en Castilla y en Cataluña. Y en Reus, en Tarragona, tenemos el caso de la Fadrinet, la pastorcita. De hecho, sí hay estatua, o sea, sí ha dejado, hay testimonio con una estatua donde se la ve ahí con un pequeño corderito. En el año 1592. Este sería, por decirlo así, como el último de los que tengo registrados entre el siglo XIII
y el siglo XVI. Hay muchos más, solo os puesto unos cuantos que me parecen significativos. Bueno, aquí hay catalanes, ¿no? Un tal David Sentinella y alguien más. ¿Sabéis cuál es el símbolo de Reus? Lo que está en su escudo, en su heráldica. Bueno, Reus tiene una rosa. Tiene que ver con un acontecimiento muy anterior a 1592. Pero bueno, el hecho es que el símbolo, el escudo, la bandera de Reus es una rosa. Bueno, pues, ¿qué pensáis que hizo, una vez más, esta entidad mariana cuando se le presenta a esta pastorcita para que sea creída? Le coloca su mano en su mejilla y le deja como señal una rosa. Una rosa que luego se podía quitar, ya pudiera ahí restregar, que no había forma. Entonces, ahí tenéis el escudo. Curioso, se sabía por qué. Mucha gente dice que a raíz de este milagro es donde pusieron la rosa en el escudo de Reus. No es verdad, el escudo ya lo tenía. Pero de alguna forma esta entidad, para que fuera creída, le deja, ya digo, no una torsión de piernas, ni de brazos, ni de manos, sino en la mejilla la forma de una rosa. Por lo cual dijeron, esto no tiene que ser algo sobrenatural, no se lo pudieron quitar de ninguna manera hasta que se cumple una vez más lo que siempre, ¿no? Se tiene que construir una iglesia. En este caso en Reus era una peste, en ese momento estaba pasando una peste terrorífica, entonces tienen que hacer algo muy llamativo. Os lo cuento un poco por encima antes de pasar al rosario. Lo que la dicen a la Fadrinet, a la pastorcilla, es que tiene que surgir un culto que tiene que ver con una vela, vamos, más que con una vela, todo un cirio larguísimo. Prácticamente el cirio tenía que ser tan largo que prácticamente tendría que bordear todo lo que son las murallas de Reus, ¿vale? Bueno, pues ese cirio larguísimo tenía que estar encendido en la iglesia de Reus durante todo el tiempo que durara la consumición de ese cirio, es decir, que se acabara. Y una vez que se terminara es cuando la peste desaparecería. Y efectivamente, una vez que se termina todo ese cirio, que duró horas y horas, como os podéis imaginar, pero bueno, nada comparado con lo que estaba ocurriendo con la peste bubónica, cuando termina de consumirse el último trozo de cera de esa gran vela, de ese gran cirio, la peste desaparece. Y entonces, bueno, pues ahí queda como recuerdo de la mejilla para que fuera creída, para que hicieran ese ritual luminoso de la candela, creo que lo llaman así, el ritual de la candela. Y de hecho, todos los años, alrededor de la fecha en la que se apareció esta entidad a esta pastorcita, se celebra una fiesta que tiene que ver con bailes, que tiene que ver con luces, un poco rememorando este acontecimiento milagroso que sirvió para que la peste desapareciera de Reus. Bueno, cuando hablamos de señales, y ya voy un poco más rápido porque hay cantidad, sí he querido que no todas fueran recogidas con esta idiosincrasia, por decirlo así, ¿no? Que siempre tuvieran que ver con señales físicas, relacionadas con la mano, con la mejilla, con las piernas, sino que hay otro tipo de señales, vamos a llamarlas divinas. Uno de los aspectos que a mí me llama la atención especialmente es los regalos virginales, así lo decimos. ¿Qué quiere decir? Regalos virginales son cuando una entidad celestial, que normalmente se identifica con la Virgen, entrega un objeto que luego se convierte en un icono, se convierte en un elemento cotidiano pero totalmente sagrado, como pasa con el rosario. Hay pocos regalos virginales, me refiero a pocos regalos que estén entregados directamente del cielo a alguien, a un escogido, a un elegido. Hay muy pocos, pero de los pocos que hay se han conservado hasta el día de hoy, y se han conservado además de una manera tan fuerte que no se entendería la religión cristiana, la religión católica, sin este tipo de, vamos a llamarlo, de símbolos. En el caso del rosario, se le entrega a Santo Domingo de Guzmán a principios del siglo XIII por parte de la Virgen, cuando él estaba en el sur de Francia. Y creo, nos he traído aquí tenéis una de las imágenes, de las muchas imágenes, de los muchísimos cuadros que hay. Santo Domingo de Guzmán, ¿sabéis? El fundador de los dominicos, recibiendo de la propia Virgen el rosario, pero siempre con la misma condición. Elige a alguien, en este caso a alguien importante, aquí ya no estamos hablando de un analfabeto ni nada parecido, a Santo Domingo de Guzmán, le da un objeto para que todo aquel que lleve el rosario de alguna forma quede como purificado, quede como señalado también por la propia Virgen como uno de sus elegidos. Fijaros qué interesante, ¿eh? La propia entidad está entregando un objeto determinado. Si os dais cuenta, la forma que tiene
el rosario, ¿qué forma tiene? Es el símbolo de Venus. ¿Lo ves? No es por casualidad. O sea, ahí tenéis, el rosario es un símbolo de Venus, es un símbolo que siempre se ha identificado también a la feminidad. Qué curioso que también está relacionado con la Virgen, por lo tanto, con todo lo que tiene que ver la parte femenina, la fuerza femenina de la naturaleza, ¿no? Ahí tenéis el otro objeto. ¿Sabéis qué es eso? El escapulario. A San Simón Stock, en el año 1251, se lo entrega la propia Virgen. Ya no hablamos de un rosario, sino de un escapulario, con la misma cosa. Aquel que se lo ponga y muera con el escapulario irá directamente al cielo y por lo tanto pues no tendrá que pasar por purgatorio. En fin, es como un talismán. En el fondo es como un objeto. Si fuera un objeto pagano, sería un talismán. Sería un amuleto para que te preserve de cualquier dolencia, de cualquier problema, siempre y cuando lo tengas puesto en los momentos que tengas alguna enfermedad o en el momento que tengas que morir. Ese escapulario, en algunos casos, ahí tenéis otra de las imágenes, uno de los grabados, entregándoselo a San Simón Stock, tiene que ver muchas veces con el hábito que llevan también algunas órdenes religiosas. O sea, que el escapulario no tiene que ser solo esa telilla, sino que a veces es el propio hábito, el propio escapulario. Y aquí tenéis el otro de los regalos originales. Bueno, otro de los regalos originales tiene mucho que ver también con Jaén, que es la casulla que le ponen a San Ildefonso. El problema es que esa casulla que le ponen a San Ildefonso se puede estar en algún lugar en la Catedral de Toledo y nadie lo ha visto. Ya me gustaría verlo, pero bueno, sería otro regalo original. Y por último cito este, que también me parece significativo, es la medalla milagrosa. La medalla milagrosa, la que se aparece la Virgen a Catalina Labouré en el año 1830 y le dice exactamente qué medalla tiene que hacer para que la lleven consigo todos aquellos que quieran salvarse. Y esta es la medalla milagrosa, y todo el mundo lo lleva, esto es otro talismán. Pero lo bueno es que es una medalla diseñada directamente por esta entidad divina. Elige a Catalina Labouré, que la pobre también lo pasó fatal para que la creyera, para que hicieran esta moneda. Al final lo consiguen hacer, todo el mundo, ahora casi todo el mundo lleva una medalla milagrosa, que también la llevo en mi cartera, porque yo llevo todo tipo de talismanes y de amuletos. Esto me parece bastante interesante cuando conoces la historia. Pero es más, y aquí os he traído un detalle que creo que es muy significativo. ¿Sabéis cómo es la bandera de Europa, no? Esta es Catalina Labouré, que también murió con el cuerpo incorrupto. La bandera europea, esto lo diseña Arsenio Hay, que era un pintor de Estrasburgo, y lo diseña precisamente basándose en la medalla milagrosa. Él era muy católico, muy ferviente, entonces él cuenta, luego hubo una propuesta en 1850 para crear la bandera europea, ¿no? Que era una bandera que unificara los Estados miembros que había. Y él manda esta propuesta. Él no dicen que se ha inspirado, pero luego cuando es aprobada en el año 1955 por el Consejo Europeo, él confiesa. Dice, yo me inspiré en esta bandera, ni más ni menos que en la medalla milagrosa, es decir, en la aparición de la Virgen en 1830. Y cuando se aprueba es precisamente el 8 de diciembre. Y el 8 de diciembre es el día de la Inmaculada Concepción. Y esto tiene que ver con lo profano y con lo sagrado. Es decir, el Consejo de Europa, ¿por qué elige ese día? Qué curioso, ¿por qué elige esta bandera? Consciente o inconscientemente, me da igual. Pero el hecho es para que veáis cómo muchos de estos elementos, vamos a llamarlos sobrenaturales, que tienen que ver con lo divino, luego tienen consecuencias en nuestra vida cotidiana. O bien en una iglesia, o bien en un ritual, o bien en una fiesta, o bien en un santuario, o bien en una peregrinación, o bien en una bandera. Ahí está. Os vais dando cuenta un poco por dónde quiero ir, ¿no? Cómo, lejos de ser meras leyendas, luego van teniendo concreciones en determinados aspectos, casi siempre asociados a lo sagrado, a lo religioso, pero otras veces, como en este caso, asociado también a lo civil, a lo político, incluso a lo, si quisiéramos decirlo así, a lo estratégico, ¿no? Qué curioso, porque no había 12 miembros en aquel momento. O sea, las 12 banderas no porque hubiera 12 miembros. Las 12 banderas, las 12 estrellas, es porque pensaron que de todos los modelos ese era el más adecuado. Y Arsenio Hay dijo, pues esto me inspiró directamente la medalla milagrosa. Llamativo por lo menos, ¿no? Ahí tenéis, bueno, cantidad de imágenes, cantidad de apariciones que ocurre donde se dan esas circunstancias con el limbo, con la aureola, sí, con todo ese tipo de presencia sobrenatural que luego se transmite un mensaje a un elegido. Y por citar ya, hombre, estamos en Jaén y me parece bastante representativo, para mí la gran aparición mariana. O sea, no lo cito porque estemos en Jaén y haya que hacer una referencia a Jaén, que también, sino sencillamente porque me parece la aparición
más sorprendente de todas las que yo tengo constancia. Y ya os podéis dar una idea de que tengo un archivo bastante numeroso en cuanto a leyendas, en cuanto a tradiciones y en cuanto a vestigios de este tipo que os acabo de comentar. Bueno, pues en el caso de la ascensión de la Virgen de la Capilla, como así se llama, fue sorprendente, porque cuando esto ocurre, no sé si conocéis un poco someramente, solo voy a dar un par de detalles. Cuando esto ocurre en los arrabales, es decir, lo que era la Jaén, que ya por estamos hablando de 1430, por lo tanto era la época de la Reconquista, en fin, un poco alejadillos todavía de la parte urbana, por decirlo así. Entonces, en los arrabales de San Ildefonso, donde vivía pues, la gente más pobre, donde estaba un poco más desarraigado todo, un buen día, es decir, a las 11 de la noche más o menos de junio de este año, se produce la Gran Algarabía. Es decir, normalmente las apariciones marianas se caracterizan por la discreción. Hay una entidad, sea el que sea, que se aparece a un pastorcito en un lugar lejano, en un monte, y casi nadie le cree y luego se construye algo, pero nadie más lo ve. O sea, que suelen ser siempre apariciones individualizadas. Pero en este caso se rompe la norma. En este caso, y luego posteriormente se rompió también la norma en otras dos apariciones que luego os comentaré si tenéis. Pero en esta época se rompe la norma. ¿A qué me refiero que se rompe la norma? Que en este caso hay toda una significación teatral. Es decir, el que hace esto, que no parece que fuera humano, el que hace esto lo hace para representar una gran obra con bambalinas, con tambores, con festejo, para que quedara constancia de una presencia divina en el Jaén de aquel momento. Se calcula que había entre 400 y 1000 figurantes, todos de otro mundo. Cuando digo todos de otro mundo es porque no había ninguno que fuera de Jaén en aquel momento. Sí, aparecen dos filas, imaginaros, ¿no?, de clérigos, que además de más de 100 soldados, además de toda una procesión de gente vestida de blanco, con trompetas, con tambores, vestidos con las cosas más extravagantes que podemos imaginar, según la tarotariana que tenemos constancia de aquello. Y en el medio, entronizada, una señora de luz con un niño en los brazos. Lo ve Tokiski, porque quiso verlo, el que no lo veía, aquello se iluminó como si fuera de día. Había perros ladrando, pero perros de otro mundo, no eran los perros de Figuerense, sino de los que formaban parte de esa comitiva espectral. Claro, una comitiva espectral de estas características, con más de 500 personas, haciendo el paripé, entre comillas, una algarabía de miedo. Es como si fuera una especie de significación. Ya digo, para mí, ya sabéis que muchas veces las apariciones marianas se parecen mucho a las apariciones ufológicas, es decir, es todo una especie de teatro del absurdo que sirve pues para ver un poco cómo reacciona el espectador, ¿no? Pues aquí ocurrió algo parecido. Se presenta, se guía todo y en los primeros toques de Maitine, esta procesión que apareció de la nada desapareció de la nada. Como constancia queda esto que tenéis ahí en la iglesia de San Ildefonso, quedan esos testimonios, esos carteles, donde quedó reflejado los testimonios. Hay de 4 testigos que quisieron testificar, porque la mayoría de la gente lo veía, pero luego no quería testificar, porque pensaban que aquello era como el fin del mundo, algo estaba pasando y que estaban viendo los últimos acontecimientos en este planeta. Hay 4 que testifican y los 4 testifican con unos testimonios muy similares, hasta el punto de que, ya digo, si os acercáis y veis a San Ildefonso, quedan testimonios clarísimos de aquella gran aparición, incluso en las vidrieras de esa iglesia, ¿no?, donde se ve claramente a la Virgen con el niño, con clérigos. Bueno, ella iba flanqueada por una parte por una monja y otro por un fraile, que los testigos identificaron al fraile con el rostro de San Ildefonso. Curioso, ¿no? Se calcula eso, entre 400, 500, 600 personas que pudieron estar allí. Todas aparecen de repente, todas aparecen ahí dando todo tipo de sonidos y de cánticos, porque dicen que estaban cantando canciones que no podían entender, o sea, no eran en latín, no entendían bien lo que estaban cantando, y de unas primeras, con el toque de Maitines, desapareció como si se bajara el telón. Qué curioso. No hay ninguna otra aparición, yo no conozco ninguna otra aparición. Esto que para mí es la aparición de las apariciones, ocurre precisamente aquí, en Jaén. ¿Por qué? Pues una vez más, esta entidad o este grupo eligió Jaén para hacer esta gran representación divina, sobrenatural, estrambótica, como queráis, ¿no? Y quedó huella, ya deja una huella, pues que todo el mundo la conoce, ¿no?
O luego los caprichos famosos, ¿no? Estos caprichos celestes como esta ermita de Tamajón, la Virgen de los Enhebrales, que tiene que estar siempre abierta. Una virgen que se presenta, se aparece a un sacerdote encima de un enebro en llamas para que le evite la picadura de una gran serpiente que merodeaba por allí. Y el hecho es que tiene dos cualidades esta ermita de Tamajón, está en Guadalajara, que es la Virgen siempre está en un enebro fresco, siempre colocada en un enebro fresco, lo van renovando cada cierto tiempo, y luego la ermita no se puede cerrar nunca sus puertas. Es un capricho de la Virgen. Y a aquel que la cierra le pasa algo. Dice que hubo un arriero que intentó cerrar las puertas para que no entrara nadie, en fin, para protegerla, y el burro no iba ni para adelante ni para atrás, no caminaba, hasta que volvió a abrir las puertas y entonces el burro ya pudo caminar. Qué curioso. Pues si vais a Tamajón veréis que la iglesia siempre tendrá las puertas abiertas. También es verdad que tiene una verja de hierro en el medio, porque sí, las puertas están abiertas, pero ahí no entra cualquiera, cuidado, que ya ha habido varios expolios. Entonces el cura tampoco está atento. Dice, las puertas vamos a dejarlas abiertas de la ermita porque es un mandato, vamos a llamarlo así, de la Virgen, pero hay una verja de hierro que solo se abre en momentos que hay misa, que hay celebración o lo que sea, ¿no? Bueno, esto también, lo de la Virgen de Valvanera, sabéis que es la patrona de La Rioja, bueno, sabéis que es otra clase incongruente, también otro de esos caprichos. Sabéis que es una Virgen misógina. Durante mucho tiempo no podía entrar ninguna mujer en sus entornos. Entonces cuentan la historia de que la Virgen se le aparece a Munio, que era una especie de bandolero, que se reconvierte, y cuando aparece su hermana Columba, a su hermana la lanza una especie de rayos que la deja ciega. ¿Y por qué? Porque era una mujer. Munio dice, hombre, que es mi hermana, no la dejes ciega, bueno, vale. Y entonces recupera la vista, pero se muere al cabo de unos días. Y fijaros esto que parece una leyenda extraña, ¿no? Una virgen misógina, una virgen que no quiere mujeres allí, que no quiere competencia, ¿qué pasa? Lo curioso es que Alfonso VI, en el siglo XI, colocó una serie de carteles, estos son los más modernos, en los perímetros del templo del santuario de Valvanera, para que ninguna mujer se acercara. Y si se acercaba tenía que pagar 60 sueldos o sólidos, como llaman ahí, ¿no? O sea, y ese es un cartel que está ahí, es una fotografía mía. Sigue rememorando, ahora ya por suerte las mujeres pueden ir, no pasa nada y tal, pero durante muchísimo tiempo, ninguna mujer podía acercarse a ese santuario a riesgo de que se quedara allí seca, o ya no volviera a salir más. Bueno, comportamientos misóginos extraños de la Virgen que llama mucho la atención. Por lo que pasó en Santa Gadea del Cid. Aquí la Virgen se le aparece a dos frailes, Pedro y a Juan se llamaba, les da un mensaje, no lo cumple este mensaje, y ¿sabéis lo que hace la Virgen? Se vuelve a aparecer, pero con una recua de monjes. Y los monjes le dan una paliza a los dos, a Pedro y Juan, por no haber cumplido. O sea, es el primer caso que no conozco en Santa Gadea de Cid, muy suculillo. No estaba el Cid ahí, pero estaban esos monjes ahí campechanos. Le dieron una paliza de muerte. Dice, y ahora vas y lo cascas. Y lo cantó, y lo dijo. Dice, sí, es verdad, se me ha aparecido la Virgen y me ha dicho tal. Hay más casos de... Lo que pasa es que esto es también extraño, porque normalmente la justicia divina casi siempre es patrimonio de Dios o de Jesucristo, pero la Virgen normalmente no. Bueno, pues aquí la Virgen está además acreditado. Incluso hay una serie de cuadros, no sé si os he traído, sí. Yo he visitado ese lugar, y hay una serie de tablas en madera donde se cuenta, lo que está pasando, ahí lo tenéis. Ahí a Juan, a Pedro, uno de los dos, los monjes le están dando una paliza de muerte. Y entonces el tío, claro, ¿ves? Y supervisado por la Virgen, arriba. ¿Ves? Hay una secuencia, es como un cómic, hay una secuencia donde primero se aparece a este autor, le da el mensaje, no lo cumple, vienen los monjes, le dan la paliza y luego lo cumple. Santa Gadea. Bueno, Nuestra Señora de los Enhebrales, bueno, lo que os comenté antes, la historia. Y ya terminando un poco los otros signos o señales que también daría para una charla, pero que solo los voy a esbozar de una forma muy rápida, que son otras señales de los elegidos. Me refiero a aquellas personas que tienen gracia. ¿Habéis oído hablar de eso? De esta persona, este niño, esta niña tiene gracia, tiene un don. Tiene mucho que ver con su nacimiento. Y se tiene que dar una serie de características. Los saludadores, esto que os he puesto antes, los saludadores, que es un tipo de oficio muy propio solo de España, bueno, de oficio de curandero, ¿no? Que curaba sobre todo la hidrofobia, ¿no?
curaba pues la rabia, cuando un perro rabioso te mordía. Los saludadores tenían esa habilidad, además podían aguantar perfectamente el hierro candente, no se quemaban, bueno, tenían unas cualidades. Los saludadores serían estos elegidos. ¿Cómo sabías tú si tú tenías gracia, si eras una persona elegida? Bueno, fijaros, porque esto se sigue produciendo a día de hoy. Se suele dar siempre durante el embarazo o una vez que has nacido. Entonces, ¿qué ocurre? Durante el embarazo, si el niño, el feto, llora en el vientre y la madre no lo dice, es un signo inequívoco. Muchas cosas que os voy a contar seguro que os sonarán, porque esto ya no estamos hablando de leyendas del siglo XV, del siglo XVI. Estoy hablando de cosas que están pasando ahora. Esto es lo que mi amigo José Antonio Iniesta llama el clan de los elegidos. El clan de los elegidos es más numeroso de lo que pensamos. Pero para eso tiene que haber unas señales identificativas para saber quién son los elegidos. Aquí ya hay una virgen que se aparece, ya no está San Pablo, ya no está San Rafael que se aparece, no. Ahora son señales de los elegidos. Si el feto llora en el vientre y la madre no lo revela a nadie, porque si lo revela es como que el secreto ya se pierde, ¿no? Por lo menos el influjo mágico, ese niño o esa niña va a tener gracia, va a tener un don. Si cuando nace tiene una serie de señales, por ejemplo, creo que he traído imágenes aquí, naces con la bolsa amniótica, por ejemplo, lo que se llama un poco el manto, el lanugo, que llaman también. Esto es muy raro, esto ocurre en un nacimiento cada 80.000. Esto es otra señal. Ahora es verdad, por desgracia sabéis que muchos de los partos son por cesárea, pero con esto se pierde. Pero los partos que son naturales, cuando esto ocurre, cuando nace con la bolsa, cuando nace con la mantilla, que recibe distintos nombres según las localidades, en el fondo es el lanugo, porque en el fondo es esa protección amniótica que tiene, dice que esto será una señal de que ese niño o esa niña va a tener don. O bien, por ejemplo, en el paladar, que tenga la cruz de Caravaca, o que tenga en el paladar la rueda de Santa Catalina. De Santa Catalina también es otra señal. Estos son elementos que dicen que servirían para que esa persona, y luego es verdad, se ha determinado, tanto José Antonio Iniesta como muchas personas, yo conozco varios casos, que luego estas personas tienen un don. El don de la evidencia, el don de que pueden ver cosas invisibles para los demás, el don de la curación, el don de predecir ciertos acontecimientos. Es decir, tienen algo, y normalmente muchos de ellos son curanderos, tienen la imposición de manos, son capaces de curar. Es como si estuvieran señalados por algo, por alguien, para que nazcan con una serie de señales, y eso es lo que él les reconoce, es una especie de señales de reconocimiento para saber que son ese, o forman parte de ese clan de los elegidos. Bueno, siempre me ha parecido llamativo todo esto, y os lo quería contar, ¿no? De forma muy resumida, porque yo sé que vosotros conoceréis algún caso de gente que haya tenido estas características. Y para terminar os quería contar un caso que creo que es bastante desconocido para la mayoría de la gente, pero a mí me parece sumamente curioso. Una mujer elegida, una mujer analfabeta, una mujer que no sabía escribir, ni siquiera sabía firmar, que era Ana María Taigli. ¿Habéis oído hablar de Ana María Taigli? Era una mujer italiana que nació en Siena, y esta mujer hoy es beata, todavía está en el proceso de canonización, hoy es beata, pero Ana María Taigli tuvo una curiosidad, que esto si lo pilla un ufólogo, y os lo digo además como pista porque si no lo conocéis a esta mujer, tenéis aquí la referencia, es increíble. Esta mujer, durante 47 años, durante los últimos 47 años de su vida, tuvo una luz, una luminaria que la tenía siempre al lado, que era como el cuento de la ley de Borges. Esa luz, esa especie de ovni, de esfera luminosa, de esfera mística, le decía todo el pasado, todo el presente y todo el futuro. Podía adivinar lo que le ocurría a cada uno de ellos. Una mujer que no tenía ni idea de nada y sin embargo podía dar lecciones de teología, podía contarte lo que ocurría en los distintos países, en los distintos lugares más alejados de Italia. La gente iba a pedirle consejo, la gente que se quería sanar le decía qué enfermedad tenía y el remedio que tenía que tener. Y todo porque se lo daba esta esfera luminosa, esta esfera mística, esto, que tenía alguien dentro, una especie de ser dentro, que es el que le revelaba todas estas cosas. Fijaros la iconografía que hay, ella se hace de la orden tercera de los trinitarios, de ahí lo de la cruz, esa que tiene, porque esta mujer tuvo 7 hijos, tuvo 3 niños, 4 niñas, tuvo la desgracia de ver la muerte de 3 de ellos, pero era una mujer casada, o sea, que no estamos hablando de una monja, no estamos hablando de una mística, era una mujer de su hogar, de su vida cotidiana, analfabeta, y que de esta primera se le presenta esa luz, ese ovni que tuvo, dice que a una distancia más o menos entre medio metro y 20 centímetros, y esa, que solo la veía ella, no lo veían los demás, pero era la ciencia infusa, era como darle al botón de los registros acásicos y prácticamente lo sabía todo. Bueno, ni prácticamente, lo sabía todo. Entonces, este dato, que es muy poco conocido,
Ahí la tenéis, el cuerpo ha llegado ya digo a Beata, que está en la iglesia de Crisógono en Roma, que es una de las visitas que quiero hacer la próxima vez que vaya a Roma. Me parece bastante significativo porque aquí, como veis, ya no estamos hablando de distintas señales, sino de alguien que posiblemente fue la persona más indigna, ¿no?, de que tuviera este don, por ejemplo, este don sobrenatural, de tener una esfera que lo supiera todo, y sin embargo fue ella la elegida, fue ella la que tuvo muchísimos dolores también, muchísimas enfermedades, o sea que tampoco tuvo una vida muy grata, muy espléndida, pero sí que sirvió para que todos los que la conocieron en vida. Ella muere en el año 1837, está a caballo entre el siglo XVIII y el siglo XIX. Cuando muere en 1837 muere también con un siglo de santidad, que es la incorruptibilidad, como dicen, y muere con la sensación de que esta mujer tuvo acceso al conocimiento, a esos registros acásicos, que si lo pudiéramos interpretar desde un punto de vista ufológico, desde luego estaríamos hablando de que algo sobrenatural, algo divino, la escogió a ella para que fuera, precisamente por eso, por lo humilde, por lo analfabeta, por lo ignorante que era, para que no hubiera ningún tipo de duda de que si esta entidad divina te elige, te transforma, te cambia, como si te hubiera dado la vuelta como un calcetín. ¿Para qué? Ahí es donde está la cosa, ¿no? Para darte un mensaje, y para que ese mensaje no solo quede en un ámbito muy concreto, sino para que se extienda, para que queden testimonios, para que queden huellas, en forma de santuarios, de ermitas, de estatuas o de lo que queráis. Y bueno, ya no quiero contar, porque también incluso la bandera de Dinamarca tiene que ver con una batalla donde aparece la bandera, la primera, la bandera más antigua de Europa es la bandera de Dinamarca, y tiene que ver con un acontecimiento también. Y con esto pues quería terminar con la frase de Charles Chaplin, una de mis frases favoritas, ¿no?, de que la vida es una obra de teatro que no permite ensayos, por eso canta, ríe, baila, llora y vive intensamente antes que el telón baje y la obra termine sin aplausos. Yo creo que esto que os he querido mostrar de forma muy sucinta, muy rápida, es ni más ni menos una pequeña muestra de que vivimos en un mundo increíble, que estamos viviendo en un mundo repleto de leyendas, de tradiciones, pero que nos pone en consonancia con esa parte mágica, sagrada, a veces sobrenatural, a veces espiritual, incluso mística, de la vida humana. Si somos capaces de ver el mundo con otros ojos, sin prejuicios, sin tener esos condicionamientos a veces sociales, religiosos, políticos, que nos motivan nuestros actos, si somos capaces de verlo con una cierta objetividad, es cuando nos empezamos a dar cuenta de que realmente vivimos en un mundo fascinante. El recoger este tipo de testimonios, el mostrarlo, prácticamente la mayoría yo creo que han sido desconocidos para todos vosotros, pero el darnos cuenta de que realmente no estamos hablando de leyendas difusas, sino leyendas que están dejando huella, que están dejando testimonio en sus tradiciones y además en un recuerdo vívido, ¿no?, en cada momento y en cada lugar de los que he citado. Yo creo que, yo no sé si hay un plan orquestado en este tipo de apariciones y de mensajes, no lo sé, tengo mis teorías particulares, pero lo que sí está claro es que cuando esto se repite siglo tras siglo en todos los lugares, siempre con estas entidades no humanas que dejan o que quieren dejar su huella o su recuerdo en determinadas localidades para que la gente lo conserve o por lo menos lo reivindique como suyo, esto quiere decir que hay algo que se nos escapa. Yo no sé cómo interpretarlo desde un punto de vista científico, desde luego no hay forma de interpretarlo científicamente, pero que es un hecho. Que esta gente no miente, os lo puedo asegurar. Que esta gente dice la verdad, os lo puedo asegurar. Que a lo mejor malinterpreta lo que vieron, posiblemente, pero que ese testimonio es fehaciente, que hay crónicas, que hay actas notariales, que hay multitud de pruebas que atestiguan que esto ocurrió, yo creo que no deja ningún lugar a dudas. ¿Por qué ocurre? Yo creo que se han dado los elementos, las pruebas, yo creo que las pistas suficientes para que os comáis el coco ahora y que tengáis cuidado, porque muchas veces el ser un elegido no es una bendición, a veces ser un elegido es una gran responsabilidad, y si encima te tuercen la mano y te la dejan como un cromo, ni os cuento. Espero que os haya gustado la charla. Muchas gracias. Bueno, hay turno de preguntas, me imagino. Jesús. Sí. Bueno, te doy gracias por tu presencia y gracias por tu ponencia, que ha sido impresionante. Nos conocimos el año pasado, te envié un ejemplar de Mandelión, la novela también la Gen, y uno de los temas que toco es precisamente el origen de la capilla. Al hacer la investigación de la novela me topé
con que la descripción de lo que aparece, las actas notariales de la aparición de la Virgen de la Capilla, de esa procesión, coincide prácticamente al 100% con lo descrito en el último capítulo de la primera novela registrada de la historia, El Asno de Oro de Aurelio. En ese capítulo, una novela satírica, pero en ese último capítulo, la novela gira por completo y se convierte en una descripción de una procesión de los misterios isíacos, de los misterios de Isis, donde aparece una procesión inmensa, con cánticos que no se reconocen, con personas vestidas de blanco y con una señora con un niño en brazos totalmente fulgurante, radiante. Entonces quería saber si conocía esa leyenda y qué posibilidad hay de que Rodrigo de Rada, el obispo guerrero que estaba en aquella época de la Virgen de la Capilla, pues si hiciera eco de esa leyenda y quisiera humanizarla o cristianizarla. A ver, cuando ocurre algo de esto, la tendencia es decir, bueno, pues a lo mejor están copiando algo que han leído, ¿no? La historia de la Virgen de la Capilla, del descenso de la Virgen de la Capilla, es eso, es que hay una notaria con 4 testigos, como mínimo, donde cuentan cada uno desde su ventanuco, donde lo que vieron, lo que cuentan. Lo que tú dices del Asno de Oro, de Aurelio, que es una obra más clásica que recomiendo que todo el mundo lea, porque dice cantidad de cosas, además ahí se producen las primeras transformaciones, ¿no? Esas mutaciones de hombre en animal, y que luego también se recogen, ¿no?, con los casos de licantropía. Desde mi punto de vista, yo creo que esa aparición fue real, es decir, que no se lo crea, no lo inventa un determinado obispo para generar más fieles, porque si se lo quiere inventar, no se inventa eso, es decir, se inventa otra cosa, se inventa algo clásico de una aparición, y yo conozco apariciones que están totalmente inventadas, o sea, para mayor gloria de un santuario, te inventas milagros y te quedas tan pancho, ¿no? Hay muchísimos. Para San Vicente Ferrer, por ejemplo, se le atribuyen muchísimos milagros que no hizo, pero bueno, nada, igual era para incrementar su santidad. De hecho, es el que está en el libro Récord de los Viles con más milagros. Yo entiendo que lo que pasó con este incidente, vamos a llamarlo, ¿no?, con esta gran obra teatral que ocurrió en Jaén, es algo que no se ha producido mucho, pero sí posteriormente se ha dado por lo menos en otros 2 casos que yo conozco. Uno de ellos fue en Fátima, por ejemplo, en 1917, con el milagro del sol, ahí lo vieron 70.000 personas, lo cual se rompe también la norma. Y otro caso es con las apariciones de Titún en Egipto, donde también se rompe la norma, donde más de 200.000 personas durante bastante tiempo vieron cómo esa entidad por los tejados de estas iglesias coptas de Titún pues deambulaba. Es decir, pero eran como una especie de hologramas, pero es verdad que no era ninguna proyección ni nada. Quitaron todas las luces y se seguían viendo. ¿Qué ocurre aquí? Es decir, si admitimos que hay algo que se nos escapa de nuestro sentido lógico de los acontecimientos, es decir, no todo lo podemos medir, pesar, no todo lo podemos controlar, no todo lo podemos investigar en un laboratorio, si admitimos esa posibilidad, y yo por lo menos lo admito, de que hay cosas que se nos escapan, que sí que este tipo de cosas ocurren. ¿Y por qué ocurren además con esa espectacularidad? Para remarcar más el asunto. Si nos damos cuenta, esto lo decía Dasmané, ¿no?, cuando hablaba de las apariciones de hombres, es decir, tener cuidado porque esto es una especie de juego, es como un mecanismo de control donde se utilizan nuestras creencias precisamente para que hagamos o no hagamos determinadas cosas. Entonces, utilizan nuestras creencias, y por eso siempre todas estas cosas que he comentado en el ámbito cristiano siempre nos movemos, todo tiene que ver con el ámbito cristiano. Fijaros que siempre se identifican como San Rafael, San Pablo, la Virgen, no vienen como Buda, no vienen como Krishna, no vienen como Arjuna, o sea, vienen como entidades que nosotros reconocemos. Y ahí es donde para mí entramos en eso, descartando los fraudes, descartando, pues es lo que tú dices, a lo mejor alguien, por ejemplo, se sabe perfectamente que los milagros relacionados con Santiago Apóstol, ¿sabes?, estaban pues totalmente inventados, donde aparece Santiago Apóstol dando mandobles y descabezando a los moros de la época para que se generara toda una especie de psicosis colectiva alrededor de un santo que le convierte en el patrono de Castilla, igual que pasaba con San Millán, pero para dar ánimo a las huestes cristianas. Entonces lo inventaron y no hubo ningún problema para hacerlo, y además en el siglo XII el voto de Santiago y el voto de San Millán son falsificaciones documentales que están hechas para incrementar los donativos a esos lugares. ¿Y cómo incrementar los donativos? Inventando milagros, ¿vale? Pero bueno, descartando todo eso, que yo conozco unos cuantos, yo creo que lo que ocurrió en Jaén rebasa toda lógica. Salvo que, claro, tampoco tenemos mucho más datos que ya bastante tenemos, pero salvo que alguien se lo inventara o lo orquestara para que esto fuera así, yo entiendo de que estamos ante un acontecimiento real, que posiblemente, claro, que tiene reminiscencias más o menos lejanas con lo de la obra de Aurelio, pero que no está inventado. Sencillamente se quiso hacer así. ¿Para qué?
pues para dejar asombrados, o sea, es una especie como de carcajada cósmica y celestial, ¿no? Mira, ahí os quedáis, ¿no? Para que veáis lo que somos capaces de hacer. Y además lo hacemos tal como vosotros pensáis que somos, cantando maitines y cantando con la Virgen y con el niño, o sea, una iconografía totalmente clara. Pero lo mismo que vino, desapareció. Si eso es así, es decir, si eso ocurrió en 1470, yo creo que estamos ante algo que en un momento, en un tiempo y un espacio, esto se descabala, es decir, no somos capaces de controlar esos momentos, no somos conscientes de ellos, porque estaríamos hablando de entidades que controlan nuestras 3 dimensiones, pero nosotros no controlamos sus otras dimensiones, y son ellos los que siempre interactúan, son ellos los que dan al interruptor. Entonces, como son varios los casos que yo conozco, al final me tengo que inclinar ante la evidencia de que en momentos muy concretos de la vida estos fenómenos ocurren, y ocurren siempre con una finalidad, y es para que se cree un culto. O sea, nunca hacen eso por nada, nunca, siempre lo hacen por algo. ¿Te das cuenta que siempre están pidiendo algo? Siempre piden algo. Entonces siempre hay un cierto interés. Pero en el caso de la Virgen de la Capilla, digo, rompe todos los cánones, rompe todos los esquemas de lo que yo conozco de las apariciones marianas. Buenas tardes, Jesús. Buenas tardes. Como siempre, todo lo que pones aquí es maravilloso, pero te tengo que hacer unas cuantas puntualizaciones sobre lo que realmente tú has llamado aparición, pero no es aparición, sino descenso. Descenso, bueno, he dicho el descenso de la Virgen de la Capilla, lo he llamado también. Efectivamente, lo que fue un descenso... Llama aparición porque en el fondo técnicamente es una aparición también, pero se llama el descenso de la Virgen de la Capilla. Efectivamente. Luego también hay un tema que aunque haya un acta notarial y sea considerado como el primer expediente X documentado en España, y yo incluso a lo mejor podríamos decir que hasta en Europa de esa entidad, llamarlo que fuese la Virgen, en realidad los 4 testimonios que hay, excepto uno que es manipulado, porque se le enseña una pintura de la Virgen, y entonces la señora en concreto, que se llama David, a la hora del interrogatorio, entonces sí identifica a la Virgen, lo que hablan es de una doña. Una doña, sí, exactamente. A ver, si os habéis dado cuenta, yo siempre digo, dice que se identifican como tal. O sea, cuando yo hablo de la Virgen es por utilizar la terminología usual, pero siempre especifico, por lo menos cuando hablo de apariciones marianas, ella dice ser tal cosa. La señora manifiesta tal cosa, la entidad femenina manifiesta tal cosa. Lo que pasa es que luego se identifica con la Virgen. Pues digo que no digo que fuera la Virgen, pero si era una señora, una doña, con un niño en brazos, que uno de los testigos se identifica con la Virgen. En el caso del niño, también en el testimonio, 3 testimonios, de hecho, no dicen que sea un niño, sino un bulto luminoso. De hecho, incluso que irradia, y también habla de que en 2 casos quema las caras o las faces de las personas, porque el documento te recomiendo, si puedes llegar, porque me parece que en internet hay una traducción, porque está en castellano antiguo, pero hay que leerlo sobre... No, lo tengo entero. Hay una obra de Christian Williams que hablan precisamente de todas estas apariciones, y él transcribe entero el documento de... Sí, a ver, pero si son las apariciones sería por hablar aquí largo y tendido. Solo lo he mencionado un poco, sin entrar en detalles, me refiero, por lo espectacular, y porque me parece que es, como tú bien dices, única, genuina, que solo se haga por esas circunstancias aquí en España y en toda Europa. Yo no sé si en el resto del mundo, pero que no hay ninguna que sea similar. Solo lo he querido señalar un poco para que cuando quieren dar una señal con bombo y platillo, lo dan. ¿Y dónde lo han dado? Precisamente, pues justo estamos en Jaén. Por eso es lo que he querido. Lo que tampoco he querido entrar en tantos detalles. Y luego ya el séquito de perros, o los perros que terminaban la comitiva, en realidad has dicho que eran de entidades, pero no, en el testimonio son perros normales, reales. Y yo siempre, cuando he leído este tipo de testimonio, yo creo lo he considerado, porque normalmente siempre los perros... Mira, eso no lo sabía. Yo pensaba que eran perros, pero de la propia procesión, yo lo que había leído, no perros de allí. Claro, pero bueno, está bien la precisión esa, ¿no? Nada, que muchas gracias. Pues nada, gracias a ti, por supuesto. Ya tengo que esa aparición, que es verdad que la recomiendo a todo el mundo que la lea, porque es espectacular, y con la multitud de detalles que tú acabas de describir, ¿no? Pero bueno, mira, me voy a fijar en eso de los perros, porque yo tenía la idea cuando lo leí que eran los perros que también iban con la comitiva, pero bueno,
Me parece interesante. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Así. En la anterior charla, pues ha dicho el ponente que monjes, vamos, no entrar en detalles, monjes tibetanos y tal, budistas, consiguen crear como un egregor, una energía, incluso inteligente, ¿no? Bueno, aquí podría ser que con esto un fenómeno natural o no, o psicológico, o paranormal, o que sea, como se le quiera llamar, como se haya traducido, pero genera una vuelta positiva, un egregor, que los que van allí se lo creen, van generando una energía, y eso pues se vaya moviendo, ¿no? En el inconsciente colectivo que dijo Carl Jung, o el campo como si significado, ¿no? Entonces aquí se genera ahí algo, una energía inteligente. Sí, pero a ver, pero ese tipo de energía no sé yo ahora, ¿no? ¿Me escuchas? Ahora. Eso que tú comentas está claro, ¿sí? Eso existe además, y los tibetanos lo saben perfectamente. O sea que Alexandra de Limit, por ejemplo, pues hizo un egregor que era un tulpa donde, bueno, era un monjetito que luego pues lo tuvo que deshacer, pues lo creó con la mente y luego lo tuvo que deshacer. Eso está claro, eso se puede crear. Tú puedes crear lo que se llaman los fantasmas de la mente. O sea, incluso un grupo colectivo puede crear también una entidad. Eso pasó también con un grupo canadiense cuando crearon el fantasma Philip, que es una historia muy curiosa y muy conocida, ¿no? Pero es distinto de esto. O sea, una cosa es lo que tú puedas crear en función de la energía circundante porque estás obsesionado con una idea y tú le das forma a la idea, porque eso es muy curioso, ¿eh? La energía sigue el pensamiento, es un principio básico. Si tú tienes un pensamiento muy sólido, muy concentrado, la energía le va dando forma y al final se puede crear ese egregor, ¿no? Pero normalmente es algo que tú buscas deliberadamente. Pero lo que yo estoy comentando aquí, este tipo de apariciones, no se busca deliberadamente. Es algo que aparece dentro de la escenografía cósmica. Aparece con personajes además que no son los más adecuados. Porque si tú quieres hacer algo así, espectacular, lo que siempre se ha dicho, ¿no? El tópico, y bueno, ¿por qué no se presentan en la plaza del Kremlin o en la plaza del Sol o en cualquier lado? O sea, sí. Quieren ser vistos, conocidos y tal, porque no lo hacen así. Y es porque no les interesa, sencillamente. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz.